Bienvenidos a alumnos a esta nueva clase de Sistema Nervioso Central. En esta ocasión vamos a desarrollar diencéfalo y telencéfalo. Les comento que me encuentro en aislamiento, estuve con síntomas por COVID, así que estoy en casa, pero más allá de todo, aquí les dejo la clase como corresponde. Espero que puedan mirarla y que la disfruten y que la entiendan. Bueno, cualquier cosita me escriben por cualquier duda y sin más comenzamos con la clase. Bien, entonces comenzamos. Diencéfalo. El diencéfalo es todo aquello que se encuentra comprendido entre el mesencéfalo y el telencéfalo. En esta imagen, acá podemos ver el mesencéfalo, el telencéfalo y lo que está en verde vendría a ser el diencéfalo. Esto es un corte sagital, obviamente de la cavidad craneana. Y acá les puse otra imagen. Esta imagen vendría a ser un corte coronal, ¿sí? Coronal viene de corona, ¿sí? Entonces es como si lo cortáramos a la altura de la frente, ¿sí? Entonces, si nosotros realizáramos un corte coronal, lo que podríamos observar correspondiente al diencéfalo serían estas estructuras que se ven aquí, que están a los lados del tercer ventrículo, que es este que se encuentra aquí, que ya más adelante vamos a ver qué función tienen y qué son estos ventrículos que ya en varias ocasiones los he nombrado. Bueno, estas estructuras que vemos aquí corresponden al tálamo, ¿sí? Creo que les puse otra imagen, ¿sí? Porque es bastante difícil de comprender la disposición de estas estructuras, así que puse la mayor cantidad de imágenes posibles para que ustedes puedan comprender la disposición de estas estructuras eh, dentro del encéfalo, ¿sí? Entonces acá es como si tuviéramos, aquí es como si tuviéramos una vista superior lateral, ¿sí? Esto que ven aquí abajo es el cerebelo y estos son los tálamos, ¿ven? Tenemos uno izquierdo y uno derecho. Y esto que se ve acá abajo, muy pequeñito, vendría a ser el hipotálamo. Hipo debajo del tálamo, ¿sí? Obviamente es como que el telencéfalo está como transparente para que nosotros podamos observar la disposición del diencéfalo dentro del telencéfalo. Bien, acá podemos observar el tálamo derecho, el tálamo izquierdo, el hipotálamo, el cerebelo. Bien. Ahora, voy a poner una imagen que vendría a ser lo mismo que esto, solo que más ampliado y un poco más técnico. Bien, ven, acá estamos viendo solo el diencéfalo, ¿sí? Sacándolo de contexto. Acá lo que tenemos es el cerebelo. Bien, y acá tenemos el tallo cerebral o tronco del encéfalo. Bueno, ya habiéndolos ubicado en el espacio, entonces vamos a empezar por las estructuras que componen al diencéfalo. El diencéfalo está compuesto por el tálamo y todas las estructuras adyacentes a él. Entonces tenemos el tálamo, ¿sí? Que es este que podemos ver aquí, ¿sí? Luego tenemos el hipotálamo, que es lo que está por debajo, ¿sí? Del tálamo, como dijimos. Y luego tenemos el epitálamo, que es lo que está aquí, en esta zona de aquí. Bien, comenzando por el tálamo. El tálamo es el centro de relevamiento de toda la información sensitiva que puede venir desde la médula espinal a través del tallo cerebral y que pretende pasar a la corteza cerebral. Bien, es como, por decirlo de una manera, como un peaje que tiene que pasar la información para poder llegar a la corteza. ¿Qué tipo de información? Y puede ser tacto, presión, propiocepción. ¿Qué es esto de la propiocepción? Es esto de poder conocer la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Bien, la vibración, las imágenes, es decir, los estímulos visuales, los sonidos, los olores, todo eso, ¿sí?
pasa a través del tálamo para llegar a la corteza. Y también coopera con las funciones motoras. ¿Cómo hace todo esto? Porque el tálamo contiene en su interior una cantidad enorme de núcleos, ¿sí? Que en la bibliografía ustedes los van a encontrar como agrupados. Pero es demasiado, a mí me parece que es demasiado específico, así que yo lo que hice fue como resumirlo en funciones, ¿sí? A mí lo que me interesa que ustedes sepan son las funciones que tiene el tálamo. Bien, entonces, el tálamo contiene núcleos en su interior que permiten la conexión del tálamo, así como de la corteza y de los lóbulos cerebrales al sistema límbico, que ahora en otra diapositiva vamos a ver qué es esto del sistema límbico. A través de estas conexiones, el tálamo puede regular el estado de alerta, la memoria, el aprendizaje, las emociones, la cognición. La cognición es esta capacidad que tenemos de aprender, ¿sí? del medio a través de la interpretación de los estímulos que recibimos de él. También contiene núcleos en su interior que conectan al cerebelo con la corteza cerebral. Por medio de este es por el cual puede regular o participa en la regulación de los movimientos y de las funciones motoras. Y también tiene núcleos que conectan la formación reticular con la corteza. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de la formación reticular en la clase anterior? ¿Qué función tenía? Que era esto del estado de alerta, del estado consciente, ¿sí? Entonces, al conectar la formación reticular con la corteza, es como que nuestro encéfalo logra integrar toda la información que le llega y a través de esto puede, por ejemplo, si nosotros recibimos un estímulo del medio, como por ejemplo un sonido o un cambio en la temperatura o lo que sea, integra toda esta información junto con el sistema límbico y con la formación reticular y todo eso lo deriva a la corteza cerebral y todo eso termina, por ejemplo, en el despertar y en la regulación del estado de conciencia. Bien. Bueno, continuemos con hipotálamo. Bien, el hipotálamo. Como habíamos dicho, el hipotálamo es aquella estructura que se encuentra por debajo del tálamo. En esta imagen lo podemos apreciar aquí, ¿sí? Su límite inferior está dado por una de las estructuras más importantes, es el quiasma óptico, que es este que vemos aquí y que obviamente está con un corte sagital, sería en este caso, ¿no? El quiasma óptico, recuerden, lo vimos cuando en la clase donde vimos mesencéfalo o el puente, no me acuerdo en cuál de las dos la vimos. El quiasma óptico es a donde se produce el cruce de los nervios ópticos que traen la información desde los globos oculares y se entrecruzan en este quiasma y la información es llevada hacia el lóbulo occipital del telencéfalo. Esto que vemos aquí es la glándula hipófisis, que como ven está conectada con el hipotálamo. Y bueno, el hipotálamo tiene una cantidad importante de núcleos, ¿sí? Como vieron, las funciones, las estructuras están dadas por los núcleos que tienen en su interior. Y yo aquí les coloqué una imagen a modo ilustrativo nada más, para que vean la cantidad de núcleos, ven, que contiene y cómo se conectan a la glándula hipófisis o pituitaria, la pueden encontrar de las dos formas. Ven que dice núcleo preóptico, paraventricular, supraóptico, dorsomedia. Bueno, algunos núcleos se les conoce su función específica y a otros no. No olviden que el cerebro, ¿sí? El encéfalo, mejor dicho, aún sigue siendo una estructura no del todo desconocida, sí, pero falta mucho por conocer, ¿sí? Del encéfalo. Así que hay algunos núcleos que se les conoce su función específica y algunos no. Así que lo que hice fue agrupar sus funciones, como en el tálamo, las funciones más importantes sin especificar de dónde vienen estas funciones. Bien. Bueno, entonces el hipotálamo
tiene un importante papel en la regulación de la homeostasis de nuestro cuerpo. Recuerden que la homeostasis era esta capacidad que tiene nuestro organismo de mantener este estado de equilibrio para que todo nuestro organismo pueda funcionar correctamente, este medio que proporciona este medio ideal para que nuestro cuerpo pueda funcionar de forma correcta. Bien, ¿cómo logra el hipotálamo este papel tan importante en la homeostasis? A través del control del sistema nervioso autónomo, de la producción de hormonas y de la regulación de la temperatura corporal y de la ingesta de agua y alimentos. El control del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es aquel que nosotros no podemos controlar conscientemente, ¿sí? Es aquel, por ejemplo, que controla la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el movimiento de nuestras vísceras y demás. Entonces, por medio de este sistema nervioso autónomo, el hipotálamo puede controlar las vísceras, la musculatura lisa, la musculatura cardíaca, la secreción de glándulas. Las vísceras, por ejemplo, recordemos que tenían musculatura lisa, ¿sí? Las vísceras, entonces a través del control de estas estructuras puede, por ejemplo, regular el movimiento del alimento a través de nuestros intestinos. O, disculpen, disculpen, es mi nene más chiquito y bueno, como ustedes saben, yo también estoy en mi casa y bueno, estas cosas suelen suceder. Bueno, decía que a través del control de las vísceras podía, por ejemplo, regular el movimiento de los alimentos a través de nuestros intestinos. También a través del control de la musculatura cardíaca puede controlar la frecuencia cardíaca. Y también puede regular la secreción de glándulas como por ejemplo la hipófisis, entre otras. Bien, la hipófisis es una de las glándulas más importantes de nuestro organismo. Lástima que no llegamos a ver sistema endocrino y no creo que lleguemos a verla, pero bueno, aunque sea como para que la escuchen nombrar. También produce hormonas propias, ¿sí? O sea, regula la secreción de algunas glándulas, pero también produce hormonas propias. Estas hormonas son, por ejemplo, la vasopresina o también hormona antidiurética, la pueden encontrar, y actúa a nivel de los riñones. Otra hormona que produce es la oxitocina. La oxitocina, por ahí la han escuchado alguna vez, es una hormona que se libera en grandes cantidades cuando una mamá está en trabajo de parto, aunque también dicen que tiene una participación a nivel del encéfalo en el establecimiento de relaciones personales. Y también produce hormonas que se le llaman liberadoras o inhibidoras. ¿Por qué liberadoras o inhibidoras? Porque no son hormonas que van a actuar directamente sobre otra estructura, sino que van a actuar sobre, por ejemplo, la hipófisis o, por ejemplo, a ver por decirles, por ejemplo, la hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Qué hace esta hormona liberadora de gonadotrofina? Va a actuar sobre la hipófisis para que la hipófisis libere gonadotrofina, ¿sí? ¿Se entiende? Y así hay un montón de otros ejemplos. También puede regular la temperatura corporal, ¿sí? El hipotálamo contiene núcleos que funcionan como una especie de sensores, ¿sí? No solo de temperatura, sino también de niveles de glucosa, de agua y demás. Entonces, por ejemplo, si el hipotálamo sensa que la temperatura del cuerpo no es ideal, por ejemplo, que estemos en un lugar que hace mucho calor, lo que va a hacer el hipotálamo es enviar una orden. ¿Cómo va a enviar esta orden? A través de hormonas liberadoras, ¿sí? Que van a actuar sobre glándulas, por ejemplo, que produzcan la liberación de sudor. Si detecta que hay bajo nivel de agua en sangre, por ejemplo, va a enviar una señal para que nos dé sed, ¿sí? Regula la sed. Y asimismo con la ingesta de alimentos, ¿bien? Bueno, también establece el ritmo circadiano, ¿sí? Es el responsable del estado de vigilia y sueño.
Y también está involucrado en la regulación de patrones emocionales y de conducta, como por ejemplo las expresiones de dolor, placer, cólera, es decir, de enojo, deseo sexual, etcétera. Bien, nos queda epitálamo. Bien, y el epitálamo es la parte, creo yo, del diencéfalo más simple. Y el epitálamo está compuesto por dos estructuras importantes. La glándula pineal, que la podemos observar aquí, ¿sí? Y que también forma parte del sistema endocrino, y la comisura venular, donde vamos a encontrar los núcleos avenulares. La glándula pineal secreta melatonina y esta se libera cuando la luz está baja, ¿sí? O estamos en la oscuridad, por lo que se cree que es aquella que responsable de inducir el sueño. Por eso se dice que cuando uno se va a dormir, por ejemplo, debe apagar las pantallas, sobre todo las del celular o las de la tele, porque mientras nuestro encéfalo detecte que hay luz, ¿sí? Directamente sobre nuestros ojos, no va a secretar esta melatonina, que es la responsable de inducir el sueño, ¿sí? Porque detecta como que hay luz todavía, como que es de día. Y también a través de estos núcleos avenulares se cree que el epitálamo es el responsable de las respuestas emocionales frente a los aromas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la respuesta que genera el sentir, por ejemplo, el aroma de una comida que hacía nuestra madre, por ejemplo, y eso nos remite inmediatamente a un recuerdo de nuestra infancia, o cuando sentimos el aroma de un perfume y nos hace recordar a alguien, ¿sí? A eso se refiere con respuestas emocionales. Bien, creo que eso es todo con el diencéfalo, así que vamos a continuar con telencéfalo. Bien, antes de continuar con cerebro, me pareció oportuno continuar con sistema límbico, ya que están ubicados en el espacio y como estamos hablando del diencéfalo y el sistema límbico se encuentra como rodeando al diencéfalo, vamos a nombrarlo en este momento. Vamos a desarrollarlo, mejor dicho. Bien, el sistema límbico es nuestro cerebro emocional, se le dice, sí, es el encargado de captar y de expresar todo lo que tiene que ver con las emociones. Este sistema límbico está compuesto por muchas estructuras según la bibliografía, pero nos vamos a concentrar en estas que les voy a nombrar ahora, que vendrían a ser como las más destacables o las más importantes. Tenemos, en primer lugar, tenemos el surco del cíngulo, ¿sí? Que es este que pueden ver acá. Surco del cíngulo o giro cingulado, es lo mismo. Eso es lo que hace que el sistema límbico se encuentre por el borde inferior del cerebro y por debajo del diencéfalo. Se encuentra rodeando todo. Ven en esta imagen, lo pueden observar aquí, ¿sí? Al surco del cíngulo. Esto que ven aquí es el cuerpo calloso, que es una estructura que comunica los dos hemisferios, ¿sí? Del cerebro. Esto que ven aquí es el tálamo, que es lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Y esta imagen justamente se las puse para que se puedan ubicar mejor en el espacio. Y esta es lo mismo, solo que no está ni el cuerpo calloso ni el diencéfalo. Está como sacado de contexto. Entonces, dijimos que está compuesto por el surco del cíngulo, ¿sí? El fornix, ¿sí? Que está compuesto por el hipocampo, que es esta estructura que vemos aquí, y la amígdala. Y también los bulbos olfatorios forman parte de este sistema límbico. Ven cómo está todo interconectado. Bien, el fornix. ¿Qué es el fornix? Dijimos que está compuesto por
o que las estructuras más importantes, mejor dicho, del fornix son el hipocampo y la amígdala. Bien, el fornix en esta imagen lo podemos ubicar aquí, ¿sí? Está como abrazando a los tálamos. Ahora, si nosotros tomáramos esta estructura y la sacáramos totalmente de contexto, lo que veríamos sería esto. Bien. Esto es el fornix. Ahora, si nosotros pudiéramos realizar un corte coronal y observarlo desde arriba, lo que veríamos sería esto. Bien. Aquí lo que podemos observar es los ventrículos laterales, ¿sí? Que ahora en la próxima vamos a hablar un poco de ventrículos, ya es hora de que hablemos de ellos. Y aquí podemos observar el fornix, ¿ven? Es esta misma estructura aquí, vista desde arriba, una vista superior. Acá podemos observar los tálamos, ven que se encuentran como cortados. Y aquí en esta imagen podemos observar al hipocampo o a los hipocampos, que son estas proyecciones curvas que realiza el fornix. Y acá podemos observar la amígdala. En la imagen anterior se observa mejor la amígdala, pero bueno, no sé cómo hacer para volver la imagen a la imagen anterior, porque quizás a lo mismo hace un rato y después se me borra todo y ya no se ven las imágenes. Bien, el hipocampo participa junto con otras estructuras. Se le dice hipocampo porque dicen que se le observa como una forma de caballito de mar. Yo la verdad no le veo forma de caballito de mar, pero bueno. Así dicen los que saben. El hipocampo participa junto con otras estructuras en la memoria y la amígdala o las amígdalas almacenan nuestras percepciones de la agresividad y el temor. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una lesión a nivel de la amígdala no es capaz de percibir, ¿sí? El temor o las demostraciones de temor de otra persona, y tampoco es capaz de expresar o de sentir, ¿sí? Ese temor. Y también sucede que si una persona tiene una lesión, por ejemplo, a nivel del sistema límbico, puede pasar que no recuerde hechos recientes, o también puede suceder que no sea capaz de guardar nuevos recuerdos. Y también se dice que el sistema límbico está relacionado con la olfacción también, debido a que los bulbos olfatorios se encuentran relacionados con este sistema límbico. Bien, diría que continuemos con ventrículos y así ya nos metemos de lleno en cerebro y podemos ir terminando por lo menos sistema nervioso central. Bien, llegamos a ventrículos. Ventrículos cerebrales, ¿no? Porque recuerden que en el corazón también tenemos cavidades a las cuales se les llama ventrículos, pero estos son ventrículos cerebrales. También son cavidades, pero en lugar de circular sangre como nuestro corazón, circula líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces son cavidades por las cuales circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué función tiene este líquido cefalorraquídeo? Básicamente son dos. La de protección tanto química como física, ¿sí? Ya que puede disminuir la intensidad de los golpes, de las vibraciones y demás, y química porque proporciona un medio ideal para el funcionamiento de nuestras neuronas, ¿sí? Y también le provee, ¿sí? a nuestras neuronas el oxígeno y los nutrientes que estos necesitan. ¿De dónde sale el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo sale de unas estructuras a las cuales se les llama plexos coroideos, ¿sí? Estos plexos coroideos se encuentran dentro de estos ventrículos y la producen unas células, ¿sí? Que al tener que filtrar, ¿sí? la sangre para poder producir este líquido, y este líquido tiene que pasar a través de estas células,
estas funcionan como una especie de filtro, ¿sí? Entonces esto es lo que le da esta protección química a nuestro cerebro. No sé si se acuerdan de los astrocitos y demás cuando vimos tejido nervioso, ¿sí? Al principio que eran unas neuroglias que participaban en la protección de nuestro sistema nervioso central. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Bien, no nos enrosquemos demasiado con esto. Bueno, entonces dijimos que son ventrículos por los cuales circula el líquido cefalorraquídeo. Bien. Entonces, aquí en esta imagen podemos ver, tenemos una imagen que pretende ser en 3D. Tenemos un hemisferio, ¿sí? El derecho, y acá podemos observar los ventrículos laterales, ¿sí? Esto vendría a ser el tálamo. Acá no se puede ver el tercer ventrículo porque tendríamos que verlo desde arriba para poder observarlo, y acá tenemos el cuarto ventrículo. Bien, acá tenemos un gráfico que por ahí podemos llegar a entenderlo mejor. Voy a ver si en la próxima diapositiva les puedo agregar una imagen más vista desde arriba para que me puedan comprender con respecto al tercer ventrículo. Bien, entonces aquí tenemos ventrículos laterales, cada uno se encuentra en cada hemisferio, ¿sí? Cerebral, uno en el derecho y uno en el izquierdo. Luego aquí podemos observar el tercer ventrículo en celeste que se encuentra entre los tálamos, y luego aquí podemos observar el cuarto ventrículo que, recuerden, lo nombramos varias veces cuando vimos tallo cerebral, se encuentra entre el tallo cerebral y el cerebelo. Bien, todos estos ventrículos se encuentran relacionados entre sí, es decir, todo el líquido cefalorraquídeo está en constante producción y en constante reabsorción, ¿sí? Entonces, tenemos los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo por medio del foramen interventricular, ¿sí? Que es este que está acá, agujero o foramen es lo mismo. El tercer ventrículo a su vez se conecta con el cuarto ventrículo a través del acueducto mesencefálico, y el tercer ventrículo se comunica con la médula espinal a través del canal central o el conducto del epéndimo, que lo habíamos visto también. Bien. A su vez también en el cuarto ventrículo podemos observar estas aperturas, ¿sí? Tenemos una apertura medial y unas aperturas laterales que permiten que el líquido cefalorraquídeo también circule por el espacio subaracnoideo. De esta manera todo nuestro sistema nervioso queda protegido y nutrido por este líquido cefalorraquídeo. Y aquí les coloqué una imagen para que ustedes puedan observar cómo este líquido cefalorraquídeo, ven, circula y se reabsorbe todo el tiempo en nuestro sistema nervioso. Seguramente alguna vez han escuchado, esto se los digo como dato curioso, la hidrocefalia justamente es el exceso, ¿sí? de producción de este líquido o el no poder reabsorberlo, ¿sí? Porque estos plexos coroideos están en constante producción, ¿sí? Alrededor de 20 mililitros hora producen de líquido cefalorraquídeo, y a la misma velocidad que se produce se debería reabsorber. Cuando esto no sucede es cuando se produce una hidrocefalia. Bien, y en esta imagen pueden observar el tercer ventrículo en estas imágenes. Para que se ubiquen, esto vendría a ser un corte coronal. Aquí sería nuestra vista anterior y esta sería nuestra vista posterior. Es decir, que acá estaría nuestra cara y acá, por ejemplo, ustedes pueden observar el cerebelo, ¿sí? Que está en la parte de atrás de nuestra cabeza, por eso se le dice posterior. Acá pueden observar los ventrículos laterales,
¿sí? Que son estos que vemos aquí, que están separados por esta estructura que se les llama septum. Y esto que se ve aquí muy finito es el tercer ventrículo, que es esto que se observa aquí. Y si nos vamos a esta imagen, que es un corte frontal, ¿sí? Aquí lo que observamos son los ventrículos laterales y hacia abajo podemos observar el tercer ventrículo. Acá podemos observar los tálamos y a los lados del tercer ventrículo y lo mismo aquí, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Bien, finalmente llegamos a cerebro. Bien. Vamos a ir hablando de anatomía y de fisiología de forma generalizada a medida que vayamos avanzando. Bien. Entonces, en el cerebro tenemos giros y circunvoluciones. ¿A qué se le llama giros? A estos pliegues que se observan en la corteza. Estos pliegues se debe a que cuando nos estamos desarrollando en el avance de nuestra mamá, la corteza cerebral, es decir, la sustancia gris, es la que, digamos, se produce con mayor rapidez, entonces se producen estos pliegues. A estos pliegues se les llama giros o circunvoluciones. Luego tenemos unas grietas, ¿sí? Que de acuerdo a la profundidad de las grietas se les llama surcos o fisuras. Bien, las fisuras son más profundas que los surcos. Bien, una de las fisuras más importantes es la fisura longitudinal media o interhemisférica, que lo que hace es dividir nuestro cerebro en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El izquierdo controla la parte derecha de nuestro cuerpo y el derecho controla la parte izquierda de nuestro cuerpo. El hemisferio derecho tiene un pensamiento holístico, es aquel que realiza o sea, conoce el mundo a través de los sentidos, ¿sí? Es la parte creativa, la parte artística, ¿sí? De nuestro cerebro. Y la parte izquierda es la parte que tiene un pensamiento lineal, es el que se ocupa de la lógica, de la comprensión de los cálculos matemáticos, la comprensión del lenguaje, tanto hablado como escrito, ¿sí? Es aquel que nos permite comprender lo que la persona nos está diciendo, es decir, descifrar ese código de palabras para que nuestro cerebro lo pueda entender y a su vez también podemos expresarnos en ese mismo código. Bien, a la vez cada hemisferio se divide en lóbulos. Tenemos el lóbulo occipital en la parte posterior, luego está el lóbulo parietal, lóbulo frontal y lóbulo temporal, y por último tenemos el lóbulo de la ínsula, que se le llama, que no se puede observar a simple vista, sino que se debería abrir el surco lateral para poder observarlo, porque está como más de forma interna. Algunos surcos importantes que debemos reconocer son, por ejemplo, el surco central, que se encuentra aquí, que divide el lóbulo parietal del frontal, y el surco lateral, que divide el frontal del temporal y el parietal del temporal. Los nombres que reciben los lóbulos se deben también a los huesos del cráneo que los protegen. Bien, dentro del cerebro, como dije antes, tenemos sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris corresponde a la corteza cerebral y a donde vamos a encontrar los cuerpos o somas neuronales. Y la sustancia blanca es lo que se encuentra de forma interna y está compuesta por axones mielínicos. Dentro de esta sustancia blanca vamos a encontrar tres tipos de tractos o fibras compuestas por estos axones, ¿no? Entonces tenemos tractos de asociación, comisurales y de proyección. Los tractos o fibras de asociación
son aquellas que permiten la comunicación entre los lóbulos de un mismo hemisferio, ¿sí? Hay fibras de asociación cortas y fibras de asociación largas. Las fibras de asociación largas son aquellas que permiten la comunicación, por ejemplo, entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital, por ejemplo, y las fibras de asociación cortas son las que permiten la comunicación dentro de un mismo lóbulo, por ejemplo, la conexión entre dos giros, ¿sí? Dentro del mismo lóbulo. Bien. Luego tenemos los tractos o fibras comisurales, que lo que hacen es permitir la comunicación entre ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Entre el hemisferio y el derecho, como por ejemplo lo que es el cuerpo calloso. Bien. Y por último tenemos los tractos o fibras de proyección, que son aquellos que permiten la comunicación de la corteza cerebral con, por ejemplo, la médula espinal. Ven que aquí tenemos, recuerdan cuando hablábamos del bulbo raquídeo, que decíamos que a través de él pasan los tractos corticoespinales, ¿sí? Que llevan los estímulos o impulsos automotores, motores voluntarios, ¿bien? Y acá es donde se produce la decusación de las pirámides, ¿recuerdan? Bien. Bien, y como última estructura importante, y creo que con esto ya iríamos terminando, nos quedan los núcleos o ganglios basales que se encuentran bien en la parte profunda del cerebro. Estos núcleos basales regulan los movimientos automáticos y se cree que están involucrados o que son los responsables del inicio y de la finalización de los movimientos. Bien, dentro de estos núcleos podemos identificar dos, el caudado y el lenticular. El lenticular está formado por dos núcleos, el globo pálido y el putamen. En esta imagen podemos observar un corte coronal. Acá podemos ver los tálamos, los ventrículos, y aquí podemos observar el núcleo caudado, y acá podemos observar el putamen y el globo pálido que forman al núcleo lenticular. Acá les puse otra imagen. Esta imagen la verdad que está muy buena porque si ustedes observan otras imágenes, tranquilamente se lo podrían confundir con el sistema límbico, pero acá se diferencia muy bien. Ven que aquí están los núcleos basales sobre lo que correspondería a la estructura del sistema límbico. Ven que acá podemos observar el hipocampo. Entonces, acá observamos la amígdala. Entonces, acá tenemos el putamen, ¿sí? Luego acá podemos observar el globo pálido, ¿sí? Acá se puede observar internamente, ¿sí? No se alcanza a ver bien, pero se ve. Y luego tenemos el núcleo caudado, que es todo lo que conforma a esta parte, ¿sí? Que se le dice caudado porque comienza en esta parte y tiene como una cola, ¿sí? Y acá les puse otra imagen. Ven, acá podemos observar el núcleo caudado, ven, que tiene la cola. Y luego podemos observar el globo pálido, ¿sí? Y el putamen. Aquí. Bien. Bueno. Bien, hasta aquí llegamos entonces con sistema nervioso central. En la próxima clase vamos a comenzar con sistema nervioso periférico y nervios craneales y espinales y ganglios. Así que bueno, nos vemos la próxima clase, que tengan buen fin de semana y quédense en casa.